Pues seguimos en nuestro módulo de pastoral generacional y estamos ahí parados en nuestra página número 15 y dejamos ahí un poquito pendiente esta parte. Recuerden ustedes que me había equivocado de título. Erik Erikson es el autor que vamos a estar revisando que les dije que íbamos a abundar sobre él en esta clase, así que pues vamos directamente a esta frase de sus etapas de la vida. Dice que según Erikson, existen 8 crisis en la vida de una persona y la sexta es la crisis de esta edad, de la primera edad de adultos tempranos que le llama el manual y esta crisis es la intimidad en oposición al aislamiento. Es lo que vamos a estar revisando hoy y vamos a leer un poquito de un pequeño escrito que encontré por ahí. Entonces vamos a, sin más, entrar a em, a la clase en este sentido, ¿no? Entonces ahí está la clase que vamos a ir revisando ahí en su manual y eh, vamos a ir anotando lo que tengamos que ir. Primeramente voy a compartir un poquito con ustedes el escrito. Nomás vamos a ver el título y las últimas 3 frases de este escrito. eh, lo, lo comparto también la descripción del video, ya que una vez que esté, para que ustedes lo tengan ahí para poderlo leer. Entonces, vamos a ir al escrito ahora mismo y donde ando, y vamos a compartirlo. Ahí estamos. Vean, es un escrito de 4 páginas y justamente lo vamos a revisar así, abuelo de pájaro. Dice Eric H. Erickson, Teoría psicosocial, las 8 crisis, es el título de este pequeño resumen. Y dice aquí que la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson hace un seguimiento de la personalidad a través de la vida. Y nos habla que en 1950 hizo esta distinción. Vamos a revisar las etapas rápidamente aquí, abuelo de pájaro. Dice etapas psicosociales de Erickson. La primera etapa es confianza básica versus desconfianza básica. Y es de la edad del nacimiento a los 12 a los 18 meses. Y luego tenemos la siguiente etapa, que es de los 18 meses a los 3 años. Autonomía versus vergüenza y duda. Esa es la otra etapa. Seguimos adelante revisando. Dice de los 3 a los 6 años. Iniciativa versus culpabilidad. Cada una tiene su forma de expresarse en este resumen que tenemos. Luego viene de los 6 años a la pubertad, destrezas versus inferioridad, y de aquí pasamos a la etapa de la identidad versus confusión de identidad, que es de la pubertad a la edad de la temprana adultez, que es la etapa donde nos paramos para hablar de esto. Y esta etapa está aquí ya, la sexta etapa, antes de la séptima y octava que tenemos aquí en el monitor, y la podemos ver aquí un poquito más grande para leerla. Y dice ahí, intimidad versus aislamiento, que es la temprana edad adulta. La persona busca comprometerse con otras. Ahí antes del punto y coma que explica lo anterior, voy a hacer un comentario brevísimo. Es la etapa donde es la búsqueda del otro igual a uno, pero diferente, ¿no? De que hemos hablado esto constantemente, que es de este señor Eric H. Erickson, donde nos dice que hay una búsqueda de identidad, pero esta identidad está luchando contra el aislamiento. Y es una lucha en esta edad temprana, dice, si fracasa puede sufrir un sentimiento de aislamiento y de absorción de sí mismo. Virtud, el amor. La virtud que hay en este momento es el amor. Recuerdan que es una etapa donde el amor es
pegamento aislante que nos permite sufrir o vivir esa etapa con cierta, eh, vamos a decirlo así, sin salir tan raspados de esta etapa, ¿no? Y es la temprana edad adulta que vamos a revisar. De una vez, para no regresar al escrito, vamos a dejar asentado cuáles son las otras dos etapas que nos faltan. Y vemos aquí que dice que de las 8, la séptima es productividad versus estancamiento, edad adulta intermedia. Estamos hablando de un adulto intermedio. Ahorita vamos a poner fechas y edades ya en nuestro manual. Dice, el adulto maduro se preocupa por consolidar y guiar a la siguiente generación o de lo contrario siente empobrecimiento personal. Virtud, el cuidado. Es una etapa donde tanto la mujer como el hombre tienen esta actitud de cuidado, ¿no? Y es una etapa muy interesante. Vean ustedes en el camión, en el autobús o transporte público, como le llaman ustedes, cuando llega a esta etapa, la mayoría que están en esta etapa, ustedes lo notan porque yo era un niño y todos nos alertamos, todos los que estamos en esta etapa nos alertamos, queremos cuidar y proteger. Y por último, esta etapa muy interesante que dijimos que algún día la íbamos a atender en particular en nuestro desarrollo de aprendizaje y enseñanza, no solo en el Instituto Aquila y Priscila, sino más allá en la relación que tenemos de educación con ustedes, dice integridad versus desesperanza, ¿verdad? Y esta es la vejez. La persona de edad avanzada logra perdón, vuelvo a leer, no es una. La persona de edad avanzada logra un sentimiento de aceptación de su propia vida, bien sea aceptando de su propia vida, bien sea aceptando la muerte o por el contrario, cayendo en la desesperanza. Ese es el versus, ¿no? Cayendo en la desesperanza. Virtud, la sabiduría. Entonces, esta es una situación muy interesante que vamos a analizar ahora en las etapas que vamos a ver. Lo puse para que ya no lo tuviéramos que regresar, pero regresamos ahora sí a nuestro manual, por favor. Y ya ahí en el manual vamos a ir viendo lo que sigue, ¿no? Entonces ya estamos ahí viendo cómo eh, eh, hay un momento, dice aquí este señor Erickson, Eric H. Erickson, dice hay un momento ya que es la vejez, y en esta vejez es interesante que se acepta ya eh, su propia vida como es, o sea, como está. El que hace el resumen, recuerden que dice, bien sea aceptando de su propia vida, bien sea aceptando la muerte, o por el contrario, cayendo en la desesperanza, es decir, llega un momento en que las personas están en la desesperanza. Naturalmente el cristiano pues tiene la certeza de la vida eterna y esto le hace otra dimensión de vida. Esta dimensión de vida contrapone contra el materialismo que solamente cree en las cosas tangibles y tocables y esto que está aquí es lo que toco, es el único que creo, en lo que no creo no existe lo espiritual, no existe Dios, entonces pues es como apagar el switch y nos vamos y adiós, se acabó la vida, ¿no? Y para el cristiano es diferente. Hay un espíritu de trascendencia, de eternidad, que esto lo maneja bien el Eclesiastés cuando dice puso en ellos ansias de eternidad, ¿no? Recuerdan cuando habla de que todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, todo tiene su momento, pero llega un momento en que dice, y él puso en el hombre esta ansia de eternidad. El concepto filosófico se maneja desde el punto de que si creemos en lo finito que somos materiales y somos finitos, debe haber un contrario, un antagónico que es lo infinito. En base a esto se manejan las etapas de la vida. Por eso ahora vemos en el manual, vamos a regresar al manual por un minuto. Y en el manual, ahí donde estamos en la página que les dije que era la página eh, 15, ¿verdad? Estamos terminando con esto. Dice ahí, según Erickson, existen 8 crisis en la vida de una persona, lo que acabamos de revisar. Eh,
Y la sexta es crisis de esta, y la sexta es crisis de esta edad. Intimidad en oposición al aislamiento, es decir, intimidad versus aislamiento. María Cornacchioni menciona que Erickson considera que en esta crisis es en esta crisis cuando la persona pasa por la madurez temprana y ya desarrolló un sentimiento de identidad en la etapa de la adolescencia. Se encuentra listo para combinar su identidad con la de otros, como para comprometerse a tener una relación cercana e íntima con otro individuo. Es decir, la búsqueda del otro igual, pero diferente. Es cuando es cuando está, perdón, cuando se siento preparado y dispuesto a hacer sacrificios personales del ego y autoabandono, al ir solucionando los apremios, desarrollan un sentimiento ético característico de la adultez. Esto es lo que dice esta autora María Cornacchione. Bien, hasta ahí es donde dejamos nuestra lección pasada, que dijimos que íbamos a revisar las etapas, y ahora sí pasamos a la número 2, que es ahí donde vamos a estar ya trabajando. Entonces, vamos a la número 2. Dice edad de los 40 a los 65 años. Esta es la etapa de la media vida. En ella hay una crisis famosa, que es la crisis de la media vida, con diferentes características, tanto para la mujer como para el hombre. Tiene que ver con aspectos emocionales, físicos, de salud, de desarrollo, de madurez y demás etapas que vamos a estar viendo. Ahora bien, ayúdeme a alguien a leer las características, nada más el primer parrafito. Voy a ir ahí en el orden que estábamos apareciendo en la pantalla. Voy a poner los cuadritos y en este orden estaba primero Sergio. Nos ayuda nada más, Pastor Sergio, nada más hasta donde dice crisis de media vida, porque ahí vamos a hacer un comentario y por favor ayúdanos, Pastor. Crisis. En el desarrollo físico, dice adultez media, edad de los 40 a los 65 años. Ujú. Dice características. ¿Quieres que lea las características, Pastor? Sí, el primer párrafo, hasta crisis de Ok. la media. Dice, en el desarrollo físico empiezan algunas declinaciones en la salud, en los sentidos, visión, audición, tacto, sabor u olfato, en el estado físico para los deportes y en las agilidades y facultades. En las mujeres es el tiempo de la menopausia y en los hombres el tiempo de crisis de media vida. Ajá. También hay una crisis que se llama andropausia, que es médica menos sensible, pero están estas dos factores importantes, algo médico que es la menopausia y algo físico que es la crisis de la media vida, que caracterizamos, hemos dicho, caracterizamos por esta autoridad que tiene el varón y el control que tiene el varón sobre todas las cosas, y de repente se da cuenta que ya los hijos crecieron, toman sus propias decisiones, la esposa adquiere una madurez y toma cartas sobre el asunto, y entonces se siente abandonado de su autoritarismo, que es feo, ¿verdad? Pero es lo que tiene el varón. No es bíblico, el autoritarismo no es bíblico. El lugar del varón es cuidar, proteger, amar, ser cabeza para esto, ¿verdad? Ser autoridad en ese sentido, de hacer crecer a otro, y es ahí donde está esta crisis. ¿Qué podemos decir de esta crisis de la media vida y de la etapa difícil de esta vida? Pues es una etapa muy difícil en la iglesia. Es una etapa que deja heridos y contusos a muchas personas en la iglesia, ¿no? Es una etapa compleja que no se espera, no se habla de ella, pero llega a nuestras feligreses, a nuestra comunidad, y causa grandes problemas. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? Bueno, pues preparándonos para saber que, primero, reconocer que está ahí y que existe, y segundo, que hay que enfrentarla de alguna manera y hay que ser los grandes sobrevivientes de esto, ¿no? Ese es el nombre del juego, para salir adelante con los recursos que Dios nos da para salir adelante. ¿Cuáles son los recursos? Bueno,
la palabra, la oración, la espiritualidad, todo esto que nos hace personas éticas, morales, capaces de enfrentar las crisis de la vida. Entonces, esto es. Entonces, seguimos ahí con Elvia. ¿Nos ayudas, por favor, con, ese es el aspecto físico? Ahora, si se dan cuenta, seguimos con el aspecto del desarrollo cognoscitivo, es decir, de la mente, ¿no? Ahí donde dice, Mm, es la cúspide, hasta dónde vas a leer, hasta donde dice, en el suceso profesional y económico, por favor. El, de- perdón, en el desarrollo cognitivo es la Ajá. cúspide de las destrezas básicas, donde luego de tantos años de experiencia y práctica, conflictos y situaciones difíciles con gran habilidad. El trabajo que tiene mucha mayor calidad, para algunos en un momento muy frustrante. Para Es un momento muy frustrante en que cambian de carrera, profesión o trabajo, fracaso y malos momentos. Pero para otros es un tiempo de autosatisfacción en que miran atrás y sienten que su vida es rica en las cuales lo trajeron hasta este punto avanzado de desarrollo. Para ese tipo de personas, esta edad es una gran fuente de satisfacción en el profesional y económico. Gracias. Gracias, Elvia. Entonces, es un momento de esta etapa que es un desarrollo del conocimiento cognoscitivo, ajá, y aquí dice el título cognitivo, donde la persona se da cuenta precisamente de dónde está, de dónde viene y a dónde va, y hay un desarrollo, es una cúspide, dice ahí el texto, y esta cúspide nos ayuda a caminar en este lugar donde ya se llega al máximo, y bien, es un momento bueno en la vida, aunque puede ser un momento de frustración para muchos, pero este es el momento. Sí, Pastor Juan, nos ayudas con el momento que dice el desarrollo psicosocial para revisar esta parte rápidamente. En el desarrollo psicosocial sigue madurando en su identidad, donde corre el peligro de tener una transición estresante. Cuenta además con una doble carga, de forma a los hijos y cuidar a los padres que los necesitan por su avanzada edad. También es cuando los hijos crecen y se van de la casa para casarse o estudiar. Esto afecta el estado anímico de los adultos. Así es, esto es un resumen de este escrito que está ahí citado, y en este escrito nos habla de que es un desarrollo ya de madurez en cuanto a que ya tienes esta capacidad para avanzar a la siguiente etapa, ya estás listo, pero que pues, muchas de estas situaciones de que las personas que están a tu lado, con las que formaste el hogar, se van. Entonces viene una crisis, ahí está la palabra crisis que la apuntamos la vez pasada para decir que revisábamos esta parte con más profundidad en esta clase, y esta crisis, recuerdan ustedes que estuvimos hablando y dando testimonio personal de cómo era en cada uno de nosotros. Esta crisis, por ejemplo, para ejemplificarlo, es lo que se llama la crisis de el nido vacío, que les he hablado, que es cuando ya no están las personas que estaban antes, ¿no? Entonces hay un cambio, una cuestión de situación difícil, y pues es cuando ya papá y mamá se quedan solitos en casa, y curiosamente muchos divorcios se dan en esta etapa, ¿no? Cuando ya no hay motivo para seguir juntos porque el motivo eran los hijos. Nuevamente se cita a Erickson en la crisis número 7 de la edad intermedia, capacidad de regeneración en oposición a estancamiento. Ujú. En cuanto el adulto se preocupa por conducir a la siguiente generación, cuando el adulto se preocupa por conducir a la siguiente generación, cuando desea enseñar, transmitir lo que aprendió, pero no solo con los hijos, sino más ampliamente a otras personas de la sociedad. Eso también lo dice este escrito que estamos citando.
En esa etapa la crisis se puede dar por los siguientes motivos. Vamos a la siguiente página, que ya es la página 16, a ver los motivos de la crisis, ¿les parece? Y vamos a ponerlos ahí para irlos viendo con, con, con calma, los motivos de las crisis. ¿Qué les parece? Entonces, hay motivos tanto biológicos como psicológicos, como sociales que nos van a dar esta circunstancia. Vamos a ir ahí a ponerlos de esta manera, irlos viendo ahí. Y estamos ahí viendo el, eh, el primer punto, dice en la mujer, la menopausia en las mujeres, ¿verdad? Entonces, esta es una circunstancia de tipo biológico que tiene que ver con a la procreación. Ya la etapa de procreación termina y hay cambios eh, físicos, biológicos en este sentido. Bueno, tendríamos que traer un médico para que nos explique esto, pero es algo tan natural como que la mujer está preparada para tener hijos, es una función biológica, vamos a decirlo así, y esta función requiere un gran esfuerzo de la naturaleza para esto y está puesta en esta etapa, ¿verdad? En esta etapa, y cuando deja de ser, hay un cambio hormonal muy fuerte en la mujer que causa una crisis en este sentido. Naturalmente esto es personal, ¿no? Cada quien tiene diferentes formas de enfrentar esto, ¿no? Hay quienes pega mucho, hay quienes les pega poco. Esto lo sabemos por experiencia eh, popular o común que sabemos. Em, Demasiada exigencia en el cuidado, es decir, de los hijos paralelo al de los padres. Hay una exigencia en demasía en este sentido, ¿no? El hecho de que los hijos abandonan el hogar. Esa es una etapa difícil y la famosa crisis que hablamos de la media vida. ¿De qué se trata esta crisis de la media vida? Ya dijimos que es el momento donde el hombre, desde el punto de vista de la psicología, nos dice que se siente que tenía todo el control y de repente ya no lo tiene. Además de esto, es cuando hay etapas en la vida donde no ha cumplido algunas cosas y se da cuenta que ya llegó a la mitad del camino y no ha hecho algunas cosas y trata de regresarse, ¿verdad? Trata de regresarse y dice, no, pues yo nunca me subí en una motocicleta y ahora quiero comprarme una motocicleta, para subirme en la motocicleta, ¿verdad? Este pastor, Samuel, ¿verdad? Que ya no te subes a las motocicletas por nada del mundo, ¿ah? Después de lo que sufriste con la caída que me contó alguna vez el pastor. Entonces, esas son ese tipo de crisis o crisis más profundas de tipo moral y de tipo emocional que dejan heridas muy graves en la vida de las personas, ¿no? Entonces, estas crisis de la vida adulta o crisis de la media vida. En este caso es mucho más psicológico que físico esta crisis, ¿no? Entonces, vamos a seguir ahí. Alguien me ayuda con la lectura de ahí del parrafito abajo, nada más ese parrafito y luego vamos a leer los dos siguientes parrafitos. ¿Dónde nos quedamos? Pastor Samuel, ¿me ayudas, por favor? La crisis de media vida y vamos a ver qué nos explica esto de la crisis de la media vida. La crisis de media vida es cuando la persona tiene pensamientos de sentido de pérdida, temor a envejecer, se siente atrapado, mentalidad de ahora o nunca, fuerte deseo de cambiar, entre otros. Las causas son los pensamientos de mortalidad, pérdida de identidad, los hijos salen del hogar, etcétera. Ujú. Yo comentaba el otro día que cuando uno ve la vida diferente, recuerdo ahora una experiencia que tuve cuando nació mi nieto, el más pequeñito, el Isaac, y cuando lo vi y dije, ay carambas, tengo, estoy en el sexto piso. Para que él llegue a salir de la universidad ya con un título de maestría o doctorado, van a pasar por lo menos 30 años. No me va a tocar verlo. Seguramente. Bueno,
Uno hace planes de verlo, ¿verdad? Pero seguramente esto va a estar complicadón. Entonces, si se dan cuenta que esta es una situación donde uno, ¿qué dice ahí lo que leyó el pastor? Bueno, llega un momento en que dice uno, bueno, así es, y acepta uno esta circunstancia. Ya pasé 6 décadas, está bien, tengo lo suficiente, pero me doy cuenta de que esto no pasa así. Esta crisis de la media vida se marca por unos autores en la mitad del siglo de vida. En los 50 años empieza la crisis, aunque hay crisis de media vida tempranas y crisis de media vida tardías, pero esta es la famosa crisis de media vida. Em, Pega mucho en los pastores que empiezan jóvenes, pega mucho en los pastores esta circunstancia de ya no logré, ya no hice esto, ya no hice aquello, y ahora pues pega mucho en esta circunstancia. Em, entonces ahí estamos con esto. Bienvenida, Connie, ya te vi ahorita que volteé para acá, para la pantalla. Bienvenida. Entonces, estamos leyendo cada uno. Voy a seguir ya le había asignado al pastor Sergio. ¿Me ayudas, por favor, pastor Sergio, con el siguiente párrafo? Pero son dos, por favor, Sergio, son dos párrafitos. Dice, estamos con y en la página 16 leyendo poco a poco antes de esta segunda etapa. eh, Estos dos párrafitos que dice la crisis más común de los hombres y hasta donde termina con Pont, que está en línea en el 2007. Aquí en línea 2007. Sí, arriba, los dos párrafos de arriba, por favor, Sí, pastor. ok. Dice, la crisis más común de los hombres de la adultez media es que los hombres se dan cuenta de que ya no crecen ni maduran, sino que envejecen. El pasado entonces tiene otro significado para ellos. Empiezan a analizar sus vidas y hechos y buscan definir si están satisfechos o no. Y si llegan a la conclusión de que no están satisfechos, buscarán lograrlo en una lucha contra el reloj. Es que al sentir que se le fue la vida, desean vivirla intensamente. Entonces toman actitudes de niño adolescente y realizan actividades desubicadas como tener amorío o romance fuera del matrimonio. Pero también se dan cuenta de que si buscan amistades, tienen que ser de hace años, porque las nuevas son vacías. Los padres se le mueren y ellos mismos quizá terminan en un hogar de ancianos. Todo esto produce una desesperación de no querer envejecer ni sentir que los años se fueron. Por eso es denominada crisis y por el tiempo en que se da de la media vida. Así es la famosa crisis de la media vida, que es una circunstancia de la vida que hay que brincar, ¿verdad? Que hay que saber brincar. Ahora sí, vamos a la parte de lo biológico en las mujeres. Si me ayudas, Connie, con el parrafito de abajo hasta donde termine el 2013. Sí, pastor. Dice la menopausia que no podía ser dejada de lado. Es la época en que las mujeres dejan de tener su menstruación cada mes y, por lo tanto, ya no pueden tener hijos. Las implicancia de este acontecimiento, afectan en lo físico, porque sufren insomnio, sofocos, entre otros. Y en la emoción, sofocos, perdón, sus latidos cardíacos son acelerados, infecciones vaginales, dolores en las articulaciones, entre otros. Y en lo emocional, tienen cambios drásticos en el estado de ánimo y les desinteresa el sexo. Ok. Cierre en línea 2013. Ujú. Así es, hasta ahí está la lectura y entonces son características biológicas, pero también emocionales y situaciones que afectan naturalmente la vida del ser humano, ¿no? Entonces, el ser humano es así, es, yo lo digo de esta manera, es como pensar que un niño de 6 años no va a seguir creciendo y va a alcanzar una estatura mayor. Tan así es pensar que alguien, por ser cristiano, no va a tener estas circunstancias. No quiere decir que esto nos va a hundir,
en la desesperanza, sino que tenemos que saber para saber cómo ver que nuestros hermanos se enfrenten esto con una calidad de vida adecuada, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que ver, cuáles son las medidas preventivas que tenemos que tener en este sentido de lo que estamos hablando. Vamos al siguiente punto, por favor. Entonces, el número 3 es adultez tardía o vejez. Es un tema también que tenemos que atender. Luego vamos a regresar un poquito a la reflexión sobre estas etapas de la vida, pero ahora vamos a revisarlas así de continuo para tener un panorama de estas tres. También ahí vimos en esta circunstancia lo que estamos viendo ahí. Y vean ustedes, esta es esta etapa de adultez tardía, vejez. Edad de 65 años en adelante. Características. En el desarrollo físico, comienzan a retrasarse en sus reacciones y eso puede afectar algunas áreas del funcionamiento. Generalmente gozan de salud y son personas activas, pero el estado físico y la salud empieza a deteriorarse. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, Elvia, ¿nos ayudas con el desarrollo cognitivo, por favor, de esta etapa? Em, en el desarrollo cognitivo viven alertas mentalmente, aunque es una etapa en que se pierde la memoria y también la inteligencia, pero ellos encuentran la manera de compensarlo con algún otro método. Ok, seguimos, Pastor Juan, con el siguiente. En el desarrollo psicosocial, tiene más tiempo libre gracias a la jubilación. Entonces puede realizar algún trabajo distinto o viajar. Se enfrenta con pérdidas personales y su posible muerte. Es muy importante para ellos contar con el apoyo y la compañía de la familia. Además, empiezan a buscar un significado a la vida, convirtiéndose en una búsqueda vital para ellos. Ok, Cris, hasta ahí va. hasta ahí vamos a ver las crisis. Fíjense qué crisis se encuentran en esto. Enfrentar la muerte de los seres cercanos y queridos. Enfrentar la idea de su muerte inminente. Conste que no dice inmediata, sino dice inminente, porque tenemos que hacer planes para toda la vida. Eh, Algo bien interesante, la soledad, eh, la pérdida de la salud, son cosas interesantes. Cuando un adulto de etapa tardía está por enfrentar la muerte, algunos de los sentimientos que le vienen son desesperanza, amargura, pasamos a la siguiente página, autocompasión, complejo de mártir, apartarse de los demás, maldecir a Dios. Qué tremendo, ¿no? Con esta situación. Seguimos, este pastor Samuel, con los siguientes tres párrafos, por favor, ayúdame. Mm, ¿Te es parece? decir, empiezan a morir antes de haber muerto, dejan Ujú. de vivir sus vidas y se entregan al sentimiento de fin. La pérdida de los seres queridos lleva también a síntomas de crisis, como lo son el shock emocional, enmudecimiento, negación, culpa, enojo, vacío, pánico, desesperación, pérdida de una identidad clara, entre otros. Los adultos pierden todo deseo de vivir y también empiezan a ser muertos en vida, a morir antes de fallecer. Otra crisis es la de Erickson, que se titula Integridad versus Desesperación. En cuanto al adulto tardío, empieza a examinar su vida y a decidir si fue productiva, si llega a la conclusión de que no lo fue, se desesperará al entender que no puede volver a vivirla, pero si siente satisfacción por cómo vivió y lo que hizo. Será una persona íntegra. Ok, entonces con esto cerramos esta fase de ir analizando las diferentes etapas y pasamos ya a la siguiente letra de nuestro manual, que es la letra C, necesidades específicas de los adultos. Aquí sí cabe hacer la aclaración muy pertinente que en esta letra vamos a ver no las etapas como las estamos viendo, dividiendo, sino ahora regresamos a hablar de los adultos en general. ¿De acuerdísimo? Aquí vamos a hablar de los adultos en general. Por eso empieza hablando, dice los adultos jóvenes y los adultos medio
eh, tienen necesidades de autorrealización, es, seguidos por la de seguridad y de valoración. Recuerdan ustedes que estas son las partes importantes de la vida de un adulto. Ahí es donde hay una división que me parece en cierto momento que se ha manejado que puede llegar a ser importante, ¿no? La mujer necesita sentir seguridad y el hombre necesita sentir significado. ¿Se entienden estas palabras? Seguridad. La mujer que necesita seguridad. ¿Qué es lo que los hombres también necesitamos seguridad, naturalmente, pero qué es lo que busca una mujer? Ustedes han visto cómo es una, ¿cómo vamos a decir? Un cliché, pero una cosa de lo común, pero es así como se maneja. ¿Qué hace una mujer cuando está con un hombre? ¿Cómo se acomoda dentro de su, como se Ojalá acomoda? se acomoda conmigo. Sí, ¿verdad? Si quiere Está diciendo cosas que no, el hermano, pero no, yo sé que así es. La hermana Elvia necesita seguridad. empezó a reír porque sí es cierto, no es cierto. Ok, entonces, este es lo que necesitamos. La mujer necesita seguridad. ¿Y qué se necesita el hombre? Significado. O sea, que le reconozcan. Entonces, ahí está cómo se necesita seguridad y significado, ¿no? Entonces, que le reconozcan de muchas maneras lo que hace. Entonces, esta situación es como compleja. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la lucha entre los dos géneros, que es algo biológico y también de tipo social. Son las dos cosas. En la vida nos comportamos por cosas biológicas. Algo para entender esto, cómo es nuestro comportamiento biológico, es por ejemplo este señor que están aquí con ustedes. ¿Ven lo que tiene aquí? ¿Cansan a ver? Ya le queda un traguito de café, sí, sí ven que ya nomás queda un traguito. Entonces empieza a tener una necesidad biológica, ¿verdad? Eh, de dependencia a la cafeína y entonces es una necesidad biológica. Pero también puede ser que socialmente vaya a tomar, a platicar con ustedes y tenga la necesidad social de tener una taza para estar tomando café cuando platica. ¿Se dan cuenta que son las dos cosas? Y a veces es difícil saber cuánto es social y cuánto es biológico. La necesidad de tener una seguridad de la mujer, qué tanto es biológico y qué tanto es social, es lo que había que discutir y señalar claramente. En cuanto a el aspecto de significado del hombre, cuánto es biológico y cuánto es social. Entonces, esto es lo que tendríamos que discutir. El punto es que este adulto tiene esa necesidad específica, esta primera que leímos ahí. Elvia, ¿nos ayudas con la siguiente necesidad específica en la letra C, que tiene la necesidad? Tienen la, ne- ya lo puse. ¿Ya? Tienen la necesidad de proyectarse en dos áreas, pareja, familia y familia laboral, perdón. Sí, las dos áreas serían pareja, familia y laboral. Vamos a dividirlo así, ¿no? La necesidad de pareja, familia es una necesidad y la necesidad laboral tiene que proyectarse en las dos áreas. Otro aspecto, por eso son las necesidades específicas que nos pueden llevar a una crisis. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Es que no hay un buen equilibrio entre estas dos áreas, ¿no? Ah, esto se da mucho a nivel de los matrimonios más jóvenes. Es decir, hay tantas cosas que lograr, tantas metas que no saben dividir entre lo que es lo laboral y lo que es lo de pareja y lo familiar. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Alguna vez tenemos que pensar en esto, hablar de esto en las iglesias, hablar con las parejas jóvenes. ¿Hace cuánto que no? Bueno, ahora se permite esta circunstancia. Cuando yo era joven y bello y rico, no se permitía, pero ahora sí se permite decirle a los parejas jóvenes, ¿hace cuánto que no llevas a tu esposa al cine? Lo que vamos a hacer. Casi Pues ya, todo. ya después, invítame a un café, ¿verdad? O cosas así, a cenar, No ¿verdad? somos muy dados al cine. Sí, entonces nomás podemos los sábados a la hora de la clase, entonces por eso ya no vamos al cine, entonces cosas así, ¿no? Entonces hay cosas que tenemos que eh, el cuidado que nos tenemos a nosotros mismos, nomás nos tenemos a nosotros mismos, y también en el compañerismo sano y bueno de iglesia,
¿Hace cuánto que no tenemos un convivio familiar? Bueno, la cena del Señor es un convivio, ¿verdad? Debería ser un convivio, pero bueno, se espiritualiza y se llega un momento en que es una liturgia, pero debe ser también un convivio. Pero ¿cuánto tiempo que como familia de iglesia no tenemos convivio, no hacemos una reunión de algo que podamos ir a- creo que ustedes hacen los bautizos, ¿no? En albercas fuera para hacer ese convivio. No sé, Pastor Juan, cómo lo hace, pero es una costumbre ya que veo en la Ciudad de México, en el otrora Distrito Federal, que hacen esto. Entonces es una buena oportunidad de convivio, ¿no? Entonces ahí estamos con estas circunstancias. Seguimos adelante. Pastor Juan, ¿nos lees el siguiente viñetita? Tiene la necesidad de responder a cambios y adaptarse a nuevas condiciones. Es una necesidad muy interesante en la iglesia que debemos tener cuidado, sobre todo si tenemos parejas jóvenes. ¿Cuáles son los procesos de cambio que ustedes notan como pastores que son más fuertes en este sentido? Naturalmente cuando vienen los hijos, ¿no? Cuando se casan, son procesos de cambio muy fuertes, muy difíciles. Y también para los adultos mayores, cuando hay una pérdida de la pareja, cuando hay una abandono de los hijos del hogar, ahora los hijos se van antes de que se tengan que ir, ¿verdad? Primero no se quieren casar y luego se van o luego se quedan, y todas estas circunstancias hacen cambios o crisis muy fuertes en la vida. O se van lejos, ¿verdad? Como a Mozambique, y hace crisis muy fuerte en nuestras vidas, ¿a dónde fue tu hijo, pastor? A Guanajuato, ¿verdad? A Guanajuato. Entonces, eso hace crisis familiares fuertes, y entonces todo eso tenemos que estar observando qué está pasando en nuestras familias de la iglesia. Tenemos que estar, son personas, son familias, son gente a las cuales Dios, cuando los pastores dicen así muy románticamente, es que tu alma está puesta en mis manos por Dios. Es una cosa muy seria, es una cosa muy seria que estamos viendo. Ya la salvación no se la da el pastor, la salvación no se la da el pastor, sería tomar el lugar de Cristo. Es el cuidado pastoral que debemos tener hacia las personas, observándolas, viendo qué está pasando con ellos y estando atentos a la circunstancias de la vida de las personas, ¿no? Entonces, por eso tenemos este curso tan importante. Me quedan pocos minutitos, pero quiero aprovecharlos para ir rapidísimo. Pastor Samuel, abusando de tu amabilidad, ¿puedes leer los siguientes aspectos hasta donde dice la palabra aspecto? Hasta ahí nos paramos. Eh, Necesidades, necesidad de... Necesidad de trabajar por los cambios de personalidad de la etapa. Necesidad de rol de la sexualidad debido a su situación de deseo de afectividad y de motivación. Los adultos mayores tienen la necesidad de amor, seguridad, valoración y cuidado físico. La jubilación que muchas veces va acompañada de depresión o cierre en sí mismos. Ok, son etapas y aquí quiero marcar dos muy importantes, muy, muy importantes, que es que los adultos mayores tienen necesidad de amor, de seguridad, de valoración y de cuidado físico. Todas esas cosas juntas tenemos que subrayarlas y marcarlas, porque los viejitos somos los más abandonados en las iglesias, ¿no? Entonces tenemos esta necesidad. Es curioso, a mí me tocó una ocasión donde yo me acerqué a un pastor para contarle una necesidad propia mía, una cuestión de mi persona en manera de consejería, porque yo lo sentí como una persona que me podía aconsejar. Y cuando de repente me di cuenta, no es que yo no me creo sabio en muchos sentidos, o sea, yo soy muy aconsejable, o sea, me dejo aconsejar aún por los jóvenes, pero de alguna manera tus años te dan cierto colmillo. Y me di cuenta que me estaba leyendo el manual como si fuera una persona que me acababa de casar. Entonces dije, no, hermano, es que eso no va a funcionar conmigo. Yo ya tengo muchos años después de lo que me estás hablando. ¿Mm? Me estaba hablando de romance, no, 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 es que eso ya no ahora yo tengo otras necesidades que son estas que acabamos de leer aquí, vean ustedes, es
Necesidad de amor, de seguridad, de valoración y de cuidado físico. ¿Sí? Que sepan que te cuidan, que están atentos a ti, da una inmensa felicidad. Entonces, y por último, pues ahora yo que estoy en esta etapa de jubilación, muchos me llegan y me dicen, no, no te jubiles porque se jubilan y se mueren. No, yo no puedo morir porque tengo muchas cosas que hacer en la vida, ¿verdad? Todavía me faltan muchas cosas que hacer, entonces, para eso quiero jubilarme, para hacer esas cosas que no puedo hacer ahora. Entonces, hay esa idea, pero bueno, Dios tiene la vida nuestra en sus manos. Entonces, vamos a los aspectos cambiantes para los adultos en cuanto a la situación social. Este es un aspecto que también voy a poner aquí rayita y nos vamos a regresar otra vez un poquito a la próxima clase para verlo con más detenimiento. Pero para abrir boca de lo que vamos a ver es las exigencias y o problemas del diario vivir. Esto genera crisis emocionales que pueden ser momentáneos o de larga duración. Aquí es donde quiero mencionar que hay dos tipos de crisis o dos tipos de cambios en la vida. Eh, Tenemos que manejarlo muy adecuadamente esta parte porque hay cambios que son coyunturales. ¿Qué quiere decir coyunturales? ¿Cuáles son las coyunturas? Aquí tengo una coyuntura, ¿sí? Que es un cambio coyuntural. Se regresa otra vez a su lugar, miren, ¿sí? Esto es un cambio coyuntural. Voy hacia adelante, voy hacia atrás. ¿Cuáles son los cambios coyunturales? Me subieron la renta, me corrieron del trabajo. Esos son cambios coyunturales. Ujú. Es un cambio coyuntural que tengo que hacer ajustes coyunturales. Pero hay cambios que no son coyunturales, que son estructurales. Imagínense que me ponen una férula por un tumor que tengo aquí bueno, dicen que no digas cosas, pero que supuestamente a una persona le pone una férula eh, en una placa para que no mueva porque ya no tiene movilidad. Ese es un cambio estructural. Ya no voy a tener que mover el brazo de una manera diferente. ¿Cuáles son los cambios estructurales en nuestra vida? Cuando mi hija se casa y se va muy lejos de aquí, es algo estructural, no hay regreso atrás. Tengo que ajustarme a un cambio de esta manera. Los adultos tenemos que estar adaptándonos a estos cambios. No podemos estar haciendo las cosas como si las cosas fueran como antes. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos esta no diferencia entre lo coyuntural, que ya expliqué, coyuntura, y lo estructural, una placa de metal en mi mano? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría cuando confundimos estas cosas y no nos damos cuenta? En una crisis o en una situación, como dice aquí, aspectos cambiantes. Entonces, no utiliza la palabra aquí en manual, pero es una palabra que actualmente se utiliza desde las ciencias sociales y es muy interesante. Los cambios que son coyunturales y los cambios que son realmente estructurales. Entonces, ¿qué estamos hablando con esto? ¿Qué pasaría? Cuéntenme un poquito. ¿Algún cambio en su vida? Vamos a dejar aquí poner rayita en nuestra página, por favor, por un segundo. Déjenme hacer algo para que me ayude a recordar un poquito que tengo que regresar a esta parte. Entonces, recuerdan que nos vamos a ir directamente a la letra D, pero que está un poquito, ustedes la ven un poquito más abajito. Ahí nos vamos a quedar en esta parte, pero vamos a regresar un poquito a revisar lo que está ahí en nuestro manual, un poquito atrás para que nosotros podamos ver que nos quedamos ahí, ¿no? Entonces es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a hacer esto de esta manera. Entonces, vean ustedes cómo estos aspectos que vamos a ver aquí van a ser aspectos que vamos a regresar antes de entrar a la clase en nuestro próximo sábado, primeramente Dios, en este tema de la crisis de las etapas del desafío y desafíos pastorales, que es un tema final muy interesante, los desafíos pastorales que tenemos ante estas crisis, pero tenemos que entender bien
este aspecto de los cambios para los adultos en cuanto a la situación social, porque es lo que nos va a afectar muy fuertemente. Entonces, enterados dónde nos quedamos, entonces aquí vamos a ir con este tema después.